Análisis Viva ASG, el primer podcast en español dedicado a revisar las últimas tendencias ambientales, sociales y de gobernanza en voz de los participantes del mercado. Hola, soy Santiago Salinas, director de Relaciones Institucionales y Gobierno en Viva. Bienvenidos al 7º capítulo de la segunda temporada de Análisis Viva ASG, el primer podcast en español dedicado a revisar las últimas tendencias nacionales y globales sobre lo ambiental, social y de gobernanza, en voz de los participantes del sector bursátil. Ahora sí damos la bienvenida a nuestro invitado el día de hoy, Álvaro Bertis, director de Operación, Estrategia y Distribución Digital para BlackRock México. Bienvenido, Álvaro. Muchísimas gracias y gracias por permitirme estar en su espacio. Estoy encantado de estar con ustedes. Al contrario, encantado de tenerte aquí con nosotros. Álvaro, para comenzar nuestra plática, ¿nos podrías comentar si la inversión sostenible es un concepto acotado únicamente a incorporación de elementos ambientales en los procesos de inversión? Bueno, y esa es una muy buena pregunta que me hacen muchas veces y la respuesta es que no. O sea, la respuesta es, pues, la sostenibilidad involucra mucho más que los aspectos ambientales y que conlleva gobierno corporativo y temas sociales, ¿no? Y de ahí viene la palabra ambiental, social y de gobernanza o de gobierno corporativo. Lo que es muy importante también saber es que la inversión sostenible lo que trata de hacer es integrar esos elementos, esos 3 tipos de elementos, en las decisiones de inversión que tomas para efectos de darle un impacto positivo a los inversionistas y por otro lado también que se genere como círculo virtuoso alrededor de dicha decisión. Buenísimo, Álvaro. Y con lo que nos comentas, pues, ¿cuál es la importancia de esto? ¿Cuáles son la importancia de los temas ASG? Y si es posible que esto esté al alcance de todos o solamente es para algunos perfiles específicos. Bueno, la importancia es muy relevante en el sentido de que ocurren varias cosas buenas alrededor de invertir de manera sostenible. Ejemplos. Al invertir sosteniblemente está comprobado que tus retornos o el resultado que le vas a poder otorgar a tus inversionistas es un resultado más positivo o más beneficioso en relación a si hubieras hecho la misma inversión no teniendo en cuenta estos elementos. Creo que al final esto es un elemento pues, que todo el mundo está muy interesado. Al final tú inviertes para efectos de generar un retorno, ¿no? Si no, nadie invertiría. Pero por otro lado, hay un elemento adicional que es la mitigación del riesgo. Es decir, también está perfectamente comprobado que las inversiones sostenibles, integrando estos elementos que acabamos de platicar, son más resilientes al cambio y hacia las adversidades que pueda tener una empresa o una inversión determinada. Entonces, si combinas esos 2 elementos, pues al final te das cuenta, ¿no?, que es de suma relevancia para efectos de una inversión el tener este tipo de elementos para poder darle a tu cliente, en este caso al inversionista, un mucho mejor resultado que el que tuviera si no hiciera uso de ese tipo de elementos. Claro. Oye, Álvaro, ¿y cuál es el rol que juegan los asset managers respecto a los temas ASG? Y también muy buena pregunta. Primero, el rol de un asset manager o un administrador de activos al final es administrar a cuenta de terceros bienes y activos, etcétera. Y eso se dice muy fácil, pero involucra un montón de temas relevantes. Como por ejemplo, el hecho de ser fiduciario. Es decir, llega un tercero, me da su capital y ese capital puede ser de un señor que está gestionando su retiro, de una familia que está ahorrando para la universidad de sus hijos. Puede ser de diversos fuentes y necesidades. Entonces, al ser fiduciarios, yo me comprometo como administrador de activos en poderle representar de la mejor manera posible para efectos de darle, ¿qué? 2 cosas. Uno, como decíamos, darle mucho más dinero por su dinero, es decir, ponerlo a trabajar para efectos de que esa persona pueda pues, sacarle provecho a esa disposición del dinero en el tiempo para efectos de que recupere pues, mayor utilidad. Pero por otro lado también que se cuide ese dinero en tiempos de turbulencias, en tiempos complicados. La pandemia es el perfecto ejemplo. O sea, ¿cuánta gente ¿no? que no tenía sus inversiones o que no estaba ahorrando y no estaba invirtiendo, pues perdió mucho dinero justo por no tener métodos de defensa en su capital, etcétera, que puede ser una inversión? Entonces, las inversiones sostenibles al final también te protegen para ese elemento. Y yo no podría decirme fiduciario, no podría decir que estoy actuando en el mejor interés de ese cliente si no tomo en cuenta la mejor conducta o la mejor actividad de mi lado para efectos de darle una mejor
respuesta a su confianza, ¿no? Claro. Y la incorporación de criterios ASG en los temas de inversión es seguir procurando las mejores inversiones más resilientes o sostenibles para tus clientes, ¿no? Sin duda, Santi. Ahí es importantísimo y todo lo que estoy platicando no es un tema ahí de moda y de contentillo y de que está súper cool y llamarnos sostenibles. No, o sea, está demostrado, por ejemplo, que las empresas que incorporaron elementos sostenibles en sus estrategias, etcétera, se comportaron mucho mejor que las empresas que no lo hicieron, por ejemplo, en la pandemia. Los índices que siguen elementos sostenibles o que incorporan elementos sostenibles también se destacaron en la época de pandemia de los índices que no tenían elementos sostenibles, ¿no? Y así te puedes ir a nivel producto, a nivel empresa, etcétera, y te darás cuenta que se separa un poquito, o un muchito más bien, la parte del performance de una empresa o de una inversión en un elemento sostenible o de uno no sostenible, ¿no? Oye, Álvaro, y ahorita que estamos hablando de la parte del performance y lo que estamos viendo, ¿por qué es importante tomar el largo plazo en inversiones sostenibles? Y ese es un gran punto, o sea, porque mucha gente cree que el ser sostenible es del día a la mañana, de la noche al día o del día a la noche, ¿no? Es que es muy fácil y es muy complicado de repente, o sea, no, o más que complicado, requiere de una transición. O sea, hay muchas empresas que no siempre fueron sostenibles y que hoy quieren ser sostenibles. También hay muchas empresas que el convertirse sostenible conlleva una serie de actividades e inversiones que pueden ser muy importantes para efectos de eventualmente convertirse enteramente sostenibles. En relación al tema del largo plazo, eso conlleva una transición, es decir, haces una inversión y como cualquier inversión estás esperando un retorno. El invertir sosteniblemente, tú estás exactamente buscando lo mismo, estás invirtiendo hoy para efectos de que tus frutos el día de mañana sean mayores a los que tendrás que hoy. Pero sí tenemos que entender que esto sucederá en un lapso de tiempo. Es decir, hay industrias que pueden hacerlo mucho más rápido, hay industrias que pueden hacerlo mucho más lento, ¿no? Sin embargo, si no entendemos el concepto de largo plazo, creo que podemos perder el foco de atención de decir esto al final va a pagar mucho más. Pero como en el mundo de las inversiones, y tú lo sabes, Santi, tenemos que siempre mirar a largo plazo. O sea, si definiéramos nuestras decisiones simplemente por lo que pasó estos 2 últimos meses en la bolsa, seguramente tomarías decisiones que no necesariamente estarías seguramente orgulloso en el lapso de 2 años, ¿no? Después de las crisis que hemos visto, etcétera. Lo que hemos visto también es la resiliencia que tienen muchas de estas empresas, muchos de estos activos para recuperarse en este tipo de elementos. Lo mismo pasa aquí. Es decir, hoy inviertes para efectos de que a largo plazo rindas un futuro y lo mismo pasa con esa inversión, ¿no? Sin duda, Álvaro. Totalmente de acuerdo. Y a ver, hemos visto a BlackRock también muy activo en diferentes iniciativas, grupos de trabajo en estos temas de ASG. Platícanos un poquito más de este grupo de trabajo en el que se conformaron junto con varias empresas como el CCE, el Consejo Coordinador Empresarial, y Global Compact de Naciones Unidas. ¿Cuáles son las metas de este grupo de trabajo? ¿Hacia dónde van? ¿Por qué BlackRock también está ahí dentro? Bueno, y primero que nada, o sea, Viva es parte también del grupo de trabajo. Estamos encantados de trabajar con ustedes, pero les platico un poquito de qué se trata esto. El CCE y Naciones Unidas a través del Global Compact se ponen de acuerdo para efectos de crear un conglomerado o grupos de trabajo para efectos de llegar a los compromisos de la Agenda 2030, ¿no? Y tú, si recuerdas, existen 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, ¿no? Para efectos de trabajar en avanzada para lograr estos objetivos que tomaron en el 2030. Dentro de esos 17 principios, hay muchos que tienen un carácter como transversal, tocan muchas áreas o muchas ramificaciones. Y uno de estos elementos fue inversiones sostenibles, es decir, a través del mundo de las inversiones, que tiene muchas aristas, puedes crear también un mucho mejor entorno en el sentido sostenible. ¿Por qué? Porque al final la decisión que tomas al invertir, por ejemplo, pues va a tener incidencia también en relación a la empresa en cómo se comporta incorporando o no elementos sostenibles. Entonces, el CCE y el Global Compact se acercan a BlackRock, nos dicen, oye, nos gustaría que lideren este grupo de trabajo. Y fue muy fácil tomar la decisión porque compartimos perfectamente el mismo principio. Es decir, queremos ser fiduciarios con nuestros clientes, queremos dar mejores rendimientos, queremos generar un mejor futuro, etcétera.
pues qué mejor que ser embajadores de una iniciativa de este tipo, ¿no? Y de ahí lo que hicimos es tocar a varias empresas de diferentes índoles, incluyendo Viva, ¿no? Por su grande, exacto, colaboración que tiene en el mundo bursátil. Pero igual tocamos empresas desde cementeras, de moda, consultoras, para generar este grupo de trabajo que de manera conjunta, y aquí viene creo que una parte importantísima, definamos o apoyemos para que todo mundo sepa que es mucho más fácil de lo que parece el incorporar la inversión sostenible en cada una de las trincheras para efectos de impactar de manera positiva en nuestro ecosistema, ¿no? Y así hemos ido trabajando por los últimos meses, teniendo la verdad es que una gran interacción, una mesa de debates constructivos, etcétera, para crear sobre todo una cosa, es decir, inversiones sostenibles no es para unos pocos, no es para los que tienen capital, no solo es para los que están listados en las bolsas. Es algo que impacta cadenas de suministro, empresas no listadas pero que se quieran listar, entes económicos relevantes, etcétera, y justo por ahí estamos avanzando. Y como bien decías, no es para todos, no es para unos pocos, y tampoco es un tema de filantropía. También es un tema de rendimientos, de inversiones que generen más capital sobre la inversión que se genera, ¿no? Por supuesto. O sea, al final, mi cliente busca una cosa que es retorno. O sea, el administrador de activos, por ejemplo, en este caso BlackRock, o el cliente seguramente de ustedes o de cualquier otra empresa, al final lo que está buscando es algo que le construya hacia el bien, ¿no? Pero como siempre lo que digo es hacer bien genera el bien, ¿no? Entonces aquí hacer una cosa buena que impacta positivamente en nuestro entorno, nuestro ecosistema, las comunidades con las que vivimos, etcétera, también te da esos dos elementos importantísimos, te da rendimientos y también te da este cuidado o esta mitigación al riesgo para hacer frente a este tipo de situaciones, ¿no? Entonces por ahí lo veríamos. Excelente, Álvaro, pues muchas gracias. Oye, sin duda estos temas nos dan para muchísimos episodios más, muchas aristas. El tema de ASG cae en muchos temas también, no solamente el financiero, bien decías, en la cadena de suministro. Pero para ir cerrando esta conversación, ¿cuáles son los retos que vislumbran, los retos que ven? Bueno, hay varios retos y el primero que me gustaría platicar o tocar es el tema de los tabús. Sin duda. La sostenibilidad no es para unos pocos. Tampoco es para los que tienen mucho dinero, tampoco es para las empresas que solo están listadas, es para todos, como estábamos diciendo. Entonces tenemos que ser conscientes de que es algo relacionado con la toma de una decisión o de llevar tu voluntad a empezar a incorporar estos componentes en tu estrategia o en tus decisiones de vida, etcétera, ¿no? El segundo reto creo que tiene que ver mucho con la divulgación. O sea, creo que tenemos que encontrar la manera de hablar el mismo idioma en torno a la sostenibilidad. Muchas empresas de repente levantan la mano y dicen, es que yo quiero ser sostenible, pero no sé cómo ser sostenible, no sé qué hacer, cómo hablar de sostenibilidad y sobre todo, cómo decirle a mis inversionistas o a mis stakeholders que estoy tomando los pasos, como veíamos, para efectos de llegar a ser sostenibles. Y hay grandes, la verdad es que indicadores, etcétera, para todo tipo de empresas, pero podría nombrar, por ejemplo, a SASB, TCFD o en su caso a PRI, ¿no? Que dan ciertos principios que creo que pueden ser muy buenos brújulas para llevarte ahí. El otro tema que creo que nos pasa mucho en México a todos es la parte del cortoplacismo, ¿no? La sostenibilidad no es un tema de hoy y mañana y se acabó, ¿no? Es un tema que es al futuro y llegó para quedarse. Como que muchas veces tú quieres poner tu peso ahí invirtiendo, ¿no? Y el día siguiente recuperar el peso más otro peso, como si fuera un volado, ¿no? La inmediatez, los mexicanos queremos la inmediatez. Exacto, y esto es mucho más allá, y ahí viene y retomo lo que estábamos platicando respecto a largo plazo, ¿no? Esto es una transición, y como toda buena transición y como toda buena inversión, tiene su plazo en madurar. Entonces tenemos que acostumbrarnos a que pues tenemos que dejar, ¿no? Y tener una estrategia muy, muy clara para efectos de lograr nuestras metas o nuestros objetivos más allá de hoy, ¿no? Apuntando al futuro. Y por último, lo que te diría es mucha transparencia. O sea, también estamos acostumbrados de repente a no tener consejos de administración tan transparentes o abiertos en relación a la toma de decisiones que tomen. Yo creo que el consejo de administración sigue siendo para muchas empresas, o debería ser para todas, la columna vertebral para efectos de poder asegurar que toda esta estrategia, este compromiso sostenible,
se vuelva una realidad y le puedan dar seguimiento a eso. Por ahí iría mis comentarios, Santi. Excelente, Álvaro. Pues muchísimas gracias. De verdad, para nosotros es un gusto, un honor que puedas platicar esos temas con nosotros, que nos compartas tus tecnicismos, tu visión, y siempre te vamos a esperar aquí, siempre vas a ser bienvenido. Muchísimas gracias por acompañarnos. No, un gustazo. La verdad es que me encantó estar con ustedes. Ojalá y se repita varias veces, porque creo que este tema, como tú decías, nos da muchísimo para hablar y pronto la verdad es que se enterarán de muchos avances de este grupo de trabajo. Estamos haciendo muchas cosas que seguramente estaremos platicando en este o en otros múltiples foros. Muchísimas gracias por invitarme. Al contrario, así será y aquí te volvemos a esperar, Álvaro. Gracias. Él es Álvaro Bertis, director de operación, estrategia y distribución digital para BlackRock México. Y a ustedes, muchas gracias también por escucharnos. Si el episodio fue de su agrado, los invitamos a dejar una reseña, un like en cualquiera de las plataformas desde las que nos escuchen o compartirlos a sus contactos y amigos. Si están viendo este podcast a través de YouTube, no olviden suscribirse a nuestro canal para recibir notificaciones de las próximas publicaciones. La producción de este podcast estuvo a cargo de Rogelio Unzueta. Agradecemos a nuestro ingeniero de audio y video, Héctor García. Les platicó Santiago Salinas y esto es Análisis Viva ASG. Nos vemos a la próxima. Análisis Viva ASG es una producción de la Bolsa Institucional de Valores. No te pierdas nuestro próximo capítulo. Suscríbete a nuestro podcast y síguenos en todas nuestras redes sociales. Para más información sobre inversiones o temas ASG, visita nuestro sitio web viva.mx. Análisis Viva ASG.